Bueno, hola a todos. Este es un pequeño video que hemos decidido hacer un poco para ofrecer una ayuda a aquellos que se van a incorporar al taller de estructuras en la segunda clase, o sea que perdieron todas las primeras indicaciones en cuanto al uso de herramientas que estuvimos viendo en la primera clase, y también a los que quieran repasar un poco los procedimientos iniciales, que a veces son los más difíciles en estos cursos. Todos los que hemos hecho cursos parecidos sabemos que a veces los principales obstáculos están en el uso de herramientas muy simples, pero que nosotros, al no estar prácticos en el uso, no estamos, digamos, a veces a la altura de la velocidad con la que tiene que ir el curso. Entonces nosotros lo que queremos es que todos los que hacen el taller estén en condiciones de aprovechar de la misma manera todos los contenidos que se dan en un tiempo limitado, porque realmente no es un tiempo suficiente como para profundizar en el programa. De todos modos, bueno, el taller tiene otros módulos que se van a ver en sucesivas ediciones y ahí se va a poder profundizar un poco más. Bueno, sin más preámbulo, vamos a recrear un poco esa primera clase con los procedimientos iniciales. En principio, el paquete ZIPE que aparece, digamos, esta es la ventana que aparece cuando ejecutamos el programa, es bastante complejo. Tiene una primera columna de cálculo, ¿no? Acá podemos extenderla, donde vemos el módulo ZIPE-CAD, generador de pórticos, ZIPE 3D. Estos dos, el segundo y tercero, ya lo hemos visto en un primer video que se vio en las materias estabilidad y resistencia de materiales, y después distintos tipos de módulos correspondientes a elementos estructurales particulares. También contiene un módulo de instalaciones, por supuesto no excede el alcance de nuestros cursos, por supuesto, pero también a nivel gestión, cómputos y documentación, que ya veremos más adelante. Incluso en este primer módulo también se ve. Ya veremos las capacidades que nos brinda ZIPE en lo que es elaboración de informes, principalmente elaboración de informes. Así que bueno, vamos a ejecutar ZIPE-CAD. ZIPE-CAD, recuerdo que es el módulo que se ocupa de principalmente el cálculo de estructuras de hormigón, aunque también incluye estructuras integradas metálicas y demás. Eso también se ve en otros módulos. Bueno, nosotros veíamos que nosotros vamos ahora a generar un proyecto nuevo. Vamos a ponerle clase 1, taller de estructuras. Y se le puede poner alguna descripción, eso es a gusto de cada uno. Le damos a aceptar y el programa nos va a dar algunas variantes de lo que es la incorporación de datos, la carga de datos. Nosotros vamos a utilizar la primera opción, que es obra vacía, pero también podemos utilizar otras que son importaciones, introducción automática de plantillas, introducción automática de IFC. IFC es un formato de intercambio con archivos BIM. Quienes no sepan de qué se trata, les recomiendo que se empapen un poco del tema. Los programas BIM son programas parametrizados. En el país tenemos Revit, que es el principal, y bueno, existen otros en el mundo. Es un nuevo concepto, un poco para que ustedes se adelanten de alguna manera al hecho de que en algún momento los programas CAD van a ser reemplazados por programas BIM. Quizá no sea el área donde más ustedes se van a desenvolver, pero me parece que es bueno que lo sepan. Bueno, nosotros vamos a utilizar la primera opción, obra vacía. Le damos a aceptar. Bueno, este primer cuadro de datos generales es sumamente importante en el uso del programa. Hay una parte específica de este cuadro, que es este botón, que es el botón por posición, que nosotros vamos a ver en la segunda o tercera clase del taller de estructuras. No lo vamos a ver ahora porque es bastante complejo, pero de alguna manera constituye
algo así como el panel de control del programa. Vamos por partes. Acá nos aparece la denominación de la obra, un primer botón que es el botón normas, cual le vamos a hacer clic, y donde vamos a tener un marco normativo para cada una de los tipos de estructura posibles. Hormigón, acero conformado, recuerden, acero conformado es acero conformado en frío, chapa doblada, ¿no? Perfiles C, perfiles U, el acero laminado, perfiles T, perfiles T, etcétera. Madera, aluminio, bloques de hormigón. También este programa incluye en el cálculo muros de mampostería, ahora lo vamos a ver. En este caso es muro de bloques de hormigón y losas mixtas. Cada uno de estas tipologías estructurales tiene un marco normativo. Nos vamos a centrar primeramente en el hormigón. En este desplegable nos aparece todas las opciones. Fíjense, tenemos la norma española, el Eurocódigo en sus distintas versiones, la norma brasileña, las dos variantes de CIRSOC, el 201 del 82, que veíamos en las anteriores cursadas de resistencia de materiales, y el actual, que es el CIRSOC 201-2005, que ya lo hemos actualizado en la última cursada 2019. Normativa americana, mexicana, etcétera, etcétera. Nosotros nos vamos a quedar con el CIRSOC 201-2005, que es la nueva, la norma nueva. En acero tenemos, tanto en conformado como laminado, tenemos la norma americana, que es la que en el país se sigue usando. Fíjense que incluye el protocolo de cálculo LRFD, controles de carga y resistencia, que ya hemos visto también en nuestras cursadas. Y luego madera, aluminio y demás, tenemos eurocódigos, normas mexicanas y etcétera. Vamos a dar a aceptar. Y finalmente, bueno, esto nos define el marco normativo para las estructuras de hormigón que nosotros vamos a manejar. Si en tal caso contiene alguna parte metálica, también va a estar el marco normativo correspondiente, y el resto como ya se ha definido. Para hormigón, el CIRSOC 201-2005 nos da distintos tipos, nos da un menú de hormigones de H15 a H60. Probemos simplemente a título informativo. Si cambiamos la norma a 201 del 82 y le damos a aceptar, el menú va a ser otro. Obviamente es H13, 17, 21, 30, 38 y 47, como también hemos visto en cursadas anteriores. Vamos a retomar la norma nueva. El hormigón puede definirse parcialmente tanto para losas, para fundación, para columnas o para muros. Cuando decimos muros, son muros de hormigón macizos. Podemos definir distintas tipologías, distintos hormigones. Muchas veces en las fundaciones se utilizan hormigones de menor desempeño, pero esto según el caso. Fíjense que en el caso de la fundación, a la derecha hay otro botón, que es el botón de datos de la fundación. Hacemos clic y ahí nos va a aparecer un dato que conocemos de los dimensionamientos que hemos hecho de fundaciones, que es la tensión admisible del suelo. Para seguir trabajando con esto, lo que vamos a hacer es abrir la guía que habíamos usado, la guía de hormigón que usamos en la última cursada, que es de donde vamos a extraer los datos. Nosotros vamos a hacer un ejercicio, estamos haciendo en esta primera clase un ejercicio que está basado en esta guía. Vamos a modelar estas dos losas, con la única diferencia que les vamos a incorporar algunos pisos más arriba, pero después los datos van a ser los mismos. De acá los vamos a obtener. En datos de la estructura, tensión admisible del suelo, 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado a una profundidad de 1,5 metros. Este es un dato muy importante que ahora vamos a ver por qué. Como les dije, en este caso entonces vamos a cambiar a valor 1 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y en este caso esto es un valor de tensión de suelo que responde a situaciones dinámicas. Por ejemplo, cálculo sísmico, donde la tensión del suelo se suele ensayar en función de estas solicitaciones, y los valores son diferentes en situación estática que en situación dinámica.
Vamos a destildar siempre como regla general en fundaciones viento y sismo, como estamos viendo acá. Le damos a aceptar y nos vamos a encontrar también con otro botón a la derecha de muros. Este no es tan importante, pero sería bueno que lo vean igual, porque en alguna estructura podría llegar a aparecer algún tipo de muro de mampostería, muro de ladrillo, por ejemplo, de bloques, y es necesario configurarlo. Si nosotros le damos clic en genérico, ese muro deberá tener un módulo de elasticidad, longitudinal y transversal, un peso específico y distintos valores de tensión en compresión y tracción. Estos valores hay que configurarlos manualmente. Obviamente el programa no los puede asignar en forma automática, y también un factor de rigidez acortante, que también lo vamos a ver un poquito más adelante. Acá lo explica de alguna forma. La rigidez acortante, si está desactivado, impide que los muros resistan a corte, producido principalmente por acciones horizontales, como bien saben, y a tracción por cuelgue con losas superiores en caso de que los muros estén apeados en losa. Bueno, esto lo vamos a explicar de manera presencial, pero esto es un factor que es bastante importante. Nosotros vamos a dejarlo destildado. Es bastante importante en lo que es el desempeño de un elemento estructural como un muro, que puede funcionar solamente a compresión, y es importante en cuando por un análisis estructural genérico nos damos cuenta de que ese muro puede estar trabajando a tracción, lo cual es un problema, porque obviamente un muro no puede trabajar a tracción, un muro de ladrillo, por ejemplo. Bueno, eso se va a explicar después. Le damos a aceptar. En este caso, por ejemplo, el segundo botón implica definir un tipo de acero para los refuerzos que tienen estos muros. Después en la clase lo podemos llegar a explicar mejor para aquellos que no lo entienden. Normalmente los muros de ladrillo, macizo o hueco llevan refuerzos de acero. Acá podemos definir qué tipo de acero vamos a usar en los refuerzos. Esto es algo particular de un tipo de bloque, y en las opciones de dimensionamiento podemos también configurar si va a haber refuerzos horizontales o refuerzos verticales, o ambos. No solo nos lleva refuerzos horizontales los muros, sino que en algunas zonas de riesgo sísmico leve, como por ejemplo la provincia de Córdoba, también se exige, los códigos de edificación exigen la colocación de refuerzos verticales, cosa que también a lo mejor en esta segunda clase podamos graficarlo un poco mejor de manera presencial. Lo dejamos como está y le damos salir. Bueno, como les decía, en la parte de acero existe un desplegado para los aceros. El acero que está predeterminado es el que vamos a dejar, es acero 420. Sabemos que esto es la tensión de fluencia del acero. Y tenemos el botón por posición. Simplemente le voy a dar clic para que ustedes vean de qué se trata, pero esto lo vamos a analizar bien en detalle. No es esta la ocasión para hacerlo. Esto tiene que ver con pernos para estructuras metálicas, no lo vamos ahora a considerar, y tampoco vamos a considerar acciones en la estructura, en elevación, tampoco vamos a considerar acciones de viento o sísmica en este caso particular. En otros casos sí lo vamos a hacer. Acá lo que nos da, obviamente este apartado de acciones, nos da los estados límites, todo el marco que tiene que ver con estados límites, y las hipótesis adicionales. Esto es lo que le permite al programa luego establecer diferentes combinaciones de estado de carga. Nosotros vamos a tener, para que tengamos más o menos en claro cómo trabaja el programa calcula el peso propio de la estructura en forma automática, o sea que nosotros deberíamos incorporarle las cargas muertas. Recordemos de los análisis de carga, nosotros dividíamos en cargas muertas más peso propio, solamente las cargas muertas, porque el peso propio lo calcula solo, y luego la sobrecarga de uso, que es otro dato que nos da la guía de hormigón. Sobrecarga de uso, 500 kilos sobre metro cuadrado. Bueno, ahora le vamos a aceptar, pero esto lo vamos a ingresar enseguida. Fíjense que antes de terminar
sin detenernos en lo que es perfilería de acero, madera y aluminio, que puede dar para otro tipo de curso. Sí, los coeficientes de pandeo son importantes. Los coeficientes de pandeo en columnas para un cálculo económico y ajustado deberían ser modificados. Ustedes eso ya lo vieron en pandeo. Acá los coeficientes están en 1 del lado de la seguridad, pero por supuesto para un cálculo más ajustado deberían ser modificados. No lo vamos a hacer tampoco ahora porque no es el objetivo. Le damos a aceptar. Nos aparece un cartel, va a aparecer siempre este cartel. Al no haber incorporado nosotros acciones horizontales que son de viento o de sismo, nos dice que en los cálculos de columna el efecto P delta, en definitiva el efecto P delta tiene que ver con el efecto de segundo orden, se va a ver afectado por esta circunstancia. O sea que al no estar activando efectos horizontales, puede que las columnas terminen siendo dimensionadas, o mejor dicho, subdimensionadas. Es lógico esto, pero como el objetivo de este ejercicio que estamos haciendo tiene que ver con el funcionamiento, con el uso de las herramientas, esto no lo vamos a considerar. Así que accedemos a la pantalla principal del programa y les muestro un poco cómo es esta pantalla. Tienen arriba una primera fila de menú, archivo, obra. En obra está este menú de datos generales que acabamos de ver, introducción. Ahora después vamos a meternos por este desplegado, vistas, cotas y ayuda. Bueno, lo que nos importa acá es que esta es la ventana de ingreso de columnas. Fíjense que debajo van a encontrar otra serie de solapas, donde la primera es entrada de columnas, la segunda entrada de vigas, la tercera resultados y demás, que vamos a ver después lo vamos a ir explicando de a poco. Acá lo que es fundamental es utilizar una plantilla como base para poder nosotros sobre la plantilla, entre comillas, dibujar la estructura. Para eso vamos a ejecutar AutoCAD. Nosotros en la primera clase vimos algunas herramientas de AutoCAD. Esto sí, les recomiendo que entre ustedes se vayan pasando un poco el dato de cómo iniciarse en el uso de AutoCAD, porque no es el objetivo de este curso, pero básicamente nosotros en AutoCAD, en archivo, vamos a abrir, archivo abrir, y vamos a abrir una de las plantillas, que es la que vamos a usar en este ejercicio, que es la plantilla Losas Guía. Es una plantilla que ustedes pudieron descargar, luego lo vamos a dejar también el enlace para descarga debajo del video. Le damos a abrir y nos abre la plantilla en una posición óptima, que yo ahora voy a alterar para poder explicar esto brevemente, para que ustedes puedan entender cuál es el paso previo que tenemos que garantizar para que esta plantilla sea funcional en CIPECAD. Esta plantilla, así como la vemos, se encuentra alejada del origen de coordenadas, como normalmente pasa con todos los dibujos. Nadie en AutoCAD se preocupa demasiado por relacionar un modelo con el origen de coordenadas, pero nosotros sí lo tenemos que hacer. Brevemente lo explico. ¿Cómo se hace para mover este dibujo al origen de coordenadas? Bueno, en 2 o 3 pasos lo voy a tratar de explicar. Vamos a la herramienta modificar, y ahí vamos a seleccionar la opción desplazar, o F9 también, está predeterminada en el teclado como F9. Hacemos clic y nos aparece este pequeño cuadradito de selección. Con botón izquierdo hacemos clic una vez, dibujamos una ventana sobre el dibujo y volvemos a hacer clic izquierdo otra vez. Con el botón derecho seleccionamos y acá nos vamos a mover con la ruedita del mouse. La ruedita del mouse nos va a hacer de zoom, en este caso acercar o alejar, y cuando la presionemos nos va a permitir hacer este paneo, la herramienta pan de AutoCAD, que permite mover el dibujo también a gusto.
con el dibujo seleccionado, nosotros vamos a movernos a herramientas, parámetros de dibujo, y nos vamos a asegurar de que esta casilla esté activada, esté tildada. Referencia a objetos activada, o tecla F3 también es lo mismo. Si vamos apretando en forma secuencial, se activa y desactiva la referencia a objetos. Esta referencia a objetos implica asignarle distintos tipos de puntos de captura al dibujo. Por ejemplo, punto final lo necesitamos, punto medio también. Podemos activar centro, en el caso de un círculo el programa nos va a detectar el centro, y por ejemplo la perpendicular. Estas dos pueden estar, no son necesarias. Le damos a aceptar, y cuando nos acerquemos, sin apretar, sin hacer clic en el mouse, porque si no vamos a deseleccionar el dibujo, vamos a darle un zoom con la ruedita, y vamos a ver que en el extremo inferior de esta base, en la esquina inferior izquierda, se nos forma un cuadradito verde. Ese cuadradito verde ya está predeterminado en el programa y es lo que indica la herramienta Snap, que es la que estamos usando, o referencia a objetos. Me está indicando que me ha detectado un punto final. Ese punto va a ser el punto que vamos a hacer coincidir con el origen de coordenadas. ¿De qué manera? Haciendo clic. Fíjense que haciendo clic tengo capturado el dibujo, simplemente moviendo el mouse lo he capturado en ese punto. Con la tecla F8 puedo darle movimientos en sentido ortogonal. Lo voy a destildar en este caso para que se mueva libremente. Y el siguiente paso no es manualmente buscar el origen de coordenadas, porque eso no se puede hacer en AutoCAD, sino que vamos a dirigirnos a la ventana de comandos, que es la ventana inferior. Vamos a hacer clic izquierdo ahí, donde se nos marque el prompt. Ahí vamos a poner 0,0, y eso nos indica que el punto seleccionado se va a dirigir al origen de coordenadas. Le damos Enter y vamos a notar que el dibujo ahora está ubicado en el punto que nosotros escogimos, está en coincidencia con el origen de coordenadas. Le damos guardar. Fíjense que arriba tienen una ventanita guardar, o si no en archivo también guardar, y ya esa plantilla nos sirve para levantarla desde Zipe. Vamos de nuevo a Zipe y ahora vamos a entrar en la tercera, el tercer botón de la segunda fila de arriba, que dice editar plantillas. Importar plantillas es lo que vamos a hacer ahora. Le damos clic, nos aparece este cuadro y arriba hay un signo más. Ese signo más me permite añadir un nuevo elemento, que es la plantilla que voy a levantar. Le doy clic y me lleva al navegador de Windows, donde tengo que seleccionar esa plantilla. Plantilla losas guía, abrir, ya está importada. Acá le damos a aceptar y acá nos aparece, nos tiene que aparecer en este visor de plantillas, nos tiene que aparecer la plantilla en este cuadro. Fíjense que la plantilla se ha importado acompañada con las capas. Quienes no dominan AutoCAD quizá no lo saben, pero AutoCAD, cada color que uno ve es una capa diferente. Es la forma que tiene AutoCAD de separar las partes componentes de un dibujo. Por ejemplo, yo quiero que se vean las columnas, activo las columnas. Yo quiero que se vean las zapatas, las activo. La viga de hormigón, los troncos de columna y todo lo demás. Bueno, esto le vamos a dar, les sugiero algo, les doy una recomendación. Arriba dice visible, tenue, plantilla, nombre, grupo. Donde dice tenue, yo les recomiendo activarlo, porque entonces la plantilla se va a visualizar en un tono tenue, cosa que no va a competir con las propias herramientas de Zipe. Le damos a aceptar y en este caso le vamos a asignar la vista a todos los grupos. De todos modos, los grupos todavía no han sido creados, así que es bastante irrelevante esto, pero le vamos a decir que sí. Y ahí vemos nuestra plantilla.
Bueno, lo primero que hacemos ahora es ingresar estas 6 columnas que componen a la estructura. Recuerden que la estructura es la que se ve acá, solo que vamos a generarle además algunos pisos encima, con lo cual vamos a alterar un poco el orden y en lugar de ingresar las columnas vamos a ir a introducción, plantas, grupos, y ahí vamos a definir. Nos aparece este pequeño cartelito donde dice nuevas plantas. Vamos a introducir esas plantas sueltas. Esto también tiene un sentido que vamos a explicar más adelante. Ahora las vamos a ingresar sueltas, aceptar, y le vamos a decir que vamos a ingresarle 4 plantas, o sea, planta baja y 3 pisos. Le damos a aceptar, me aparece un mensaje, no le doy mucha importancia. Lo que me está diciendo ese mensaje es que todavía faltan ingresarle datos. Los datos que vamos a ingresar son, en principio, la altura, o sea, la distancia, lo que se llama altura de entrepiso, de piso terminado inferior a piso terminado superior. En este caso decimos que la altura es 2,80 metros. Si ingresamos ese valor en la planta, la losa 4, cuando hagamos clic en la losa de abajo, esto se va a llenar solo, va a quedar como altura de entrepiso predeterminada. Y lo que vamos a hacer además es llenar estas 2 casillas. Fíjense que las 2 casillas son Q, toneladas por metro cuadrado, y CM, toneladas por metro cuadrado. Por el tipo de unidad podemos inferir que son cargas, se trata de cargas. Esta de acá es carga muerta, ya lo podemos ir incorporando. Carga muerta, y la que se identifica como Q es la sobrecarga. Bueno, el valor de Q, vamos de nuevo a nuestra guía de hormigón. Habíamos dicho que el valor de sobrecarga era de 500 kilos sobre metro cuadrado. Acá lo tenemos en toneladas, lo cual el valor es de 0,5 toneladas por metro cuadrado. Lo mismo hacemos con las losas inferiores y se llena solo. En la carga muerta, acá prestemos atención porque en el análisis de carga que hicimos en esa guía, nosotros establecimos una serie de capas de cargas muertas y un peso propio. Este peso propio, que acá nos daba 216 kilos por metro cuadrado, ese peso propio lo va a calcular el programa en forma automática. Con lo cual, el único valor que tenemos que ingresar en cargas muertas es 280 kilos, que era la sumatoria del piso, la carpeta de asiento, el contrapiso y el silo raso. Así que vamos a colocarle el valor .28 y llenamos para abajo. Le damos a aceptar. Este mensaje de momento no le den importancia, y vamos a utilizando esta ventana que nos sale, vamos a editar plantas. Fíjense el detalle, cuando editamos las plantas nos aparece cada una de las partes constitutivas, digamos, de la estructura: fundación, losa 1, losa 2, losa 3 y losa 4, pero nos aparece una cota de fundación, porque la fundación, como ustedes saben, va a una determinada profundidad. Volviendo otra vez a la guía de hormigón, vemos que la tensión admisible del suelo era de 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado a 1,5 metros de profundidad. ¿Qué hacemos entonces? Acá colocamos menos 1,5 porque sabemos que nuestro cálculo de tensión del suelo responde a esa profundidad. Si hacemos clic, toda la estructura se hunde, por decirlo de alguna forma, 1,5 metros, lo cual no está bien, porque la altura de esta losa respecto a la altura de nivel 0 del terreno es insuficiente. ¿Qué tenemos que hacer? A esa losa 1 le agregamos el 1,5 metros que falta, con lo cual nos queda de 4,20 metros. Hacemos clic y ahora sí, desde el nivel 0 hasta acá tenemos 2,80, hasta acá 2,80, 2,80 y 2,80, y del nivel 0 al nivel de fundación 1,5 metros. Le damos a aceptar. Vamos a editar grupos también. Fíjense que los grupos, prácticamente esto es lo mismo que vimos recién, pero aparece al lado, en la columna de la derecha, lo que se llama proceso constructivo. Muestro solamente uno, porque esto se hace por planta, y tiene que ver con el organigrama de obra que puede tener, en este caso, la estructura.
Bueno, hay datos que ustedes ya saben, el instante de simbrado o de desencofrado es a los 28 días, esto lo sabemos de tecnología del hormigón. Y después tenemos, por ejemplo, predeterminado que la tabiquería, entendamos que son las paredes que esa estructura va a tener luego como divisorias. Por ejemplo, un edificio de departamentos, cada departamento tendrá sus paredes. Esa tabiquería, el programa determina que va a ser aplicado a la estructura a los 90 días en un 50%. Esto obedece al avance de la obra. O sea, esto, por supuesto, dependerá de un diagrama de Gantt, de un organigrama, de una planificación de obra donde esto podrá alterarse, por supuesto. Y esto es perfectamente configurable en días, en meses, en semanas. Y los pavimentos, estas cargas muertas que también hemos calculado, nos dice que a los 120 días estarán ingresadas a un 100%. Fíjense que acá la casilla de 50 está destildada, así que plantea un plazo de obra de 120 días para los pavimentos. Y luego las sobrecargas, esto es interesante, dice que van a ser aplicadas a los 12 meses. 12 meses es el plazo total de obra que considera el programa que va a tener una obra de estas características. Esto, por supuesto, hay que ajustarlo. Si esto fuera así, esto significa que solamente que la sobrecarga no se va a aplicar hasta los 12 meses, lo cual no es cierto, porque durante la obra existe una sobrecarga y muchas veces supera los valores de cálculo. De manera que esto es para tirar un poco fino. De todos modos, se lo quería mostrar. Le damos a aceptar. Y ahora sí, esto tampoco, ahora no le demos mucha importancia, ya lo vamos a ver más adelante. Lo que vamos a hacer, vamos a salir de acá y vamos a ingresar las primeras columnas. Introducción, columnas, tabiques y arranques. Le damos clic y nos dice nueva columna. Bueno, la primera columna que aparece es la columna C1. Importante acá tener en cuenta lo siguiente. Grupo inicial, la columna va a estar colocada unida a la fundación, o sea, con vinculación exterior, y va a llegar hasta el grupo final, losa 4. Pero esto podría no ser así. Podría ser que, por ejemplo, que la columna esta del medio arrancara en una viga, por ejemplo, una columna apeada, como se llama. En este caso, el grupo inicial no sería fundación, sino que sería la losa 1. Y ahí lo ven, fíjense, esta columna arrancó apeada en esta viga. No es este caso, así que para no confundirlo, esta losa arranca en la fundación y termina en la losa 4. Imaginemos que terminara en la losa 3, ahí la tendríamos cortada, por decirlo de alguna manera, porque no seguiría hasta el último nivel. Bueno, todo esto tiene que estar configurado. Los coeficientes de pandeo podría yo editarlos en esta instancia. No lo vamos a hacer ahora, pero lo debería hacer. Y los coeficientes de empotramiento, que también es un tema que el programa ya predetermina los coeficientes de empotramiento. Fíjense, cuando ustedes plantean las condiciones de vinculación de una columna para poder determinar cuál es la luz de pandeo, esto depende obviamente del tipo de vínculo. Si la columna es empotrada, puede que en la última planta ese último vínculo no sea un empotramiento perfecto, con lo cual ya el programa predetermina un coeficiente de pandeo en última planta reducido, es un coeficiente 0.3. Esto ya el programa lo asigna, eventualmente podría ser modificado. Supongamos que sobre esta última planta va un último piso, pero de pared, de mampostería. O sea, muchas veces los edificios contienen una última planta donde las columnas no continúan para arriba, sino que el último piso es como si fuera una casita construida arriba de la última losa. En este caso, el coeficiente de pandeo de esta columna probablemente podría ser un valor de 1 o más cercano a 1, no 0.3, pero claro, depende de cada condición particular. Acá le vamos a dar a aceptar y luego otra de las cuestiones que hay que decidir es si es con vinculación o sin vinculación. Cuando habíamos visto el ejemplo de que la losa arranca, que la columna arranca en la losa 1, automáticamente el programa le asigna
la característica de sin vinculación exterior, como es lógico, pues no llega hasta la fundación. Acá fíjense, lo voy a volver a poner en fundación y automáticamente vuelve a con vinculación exterior. Este ángulo es simplemente si la columna está girada, por ahí es una columna que está girada a 45 grados, a veces por un tema ornamental o por lo que sea, o por proyecto, ¿no? Entonces acá podríamos girarla el ángulo preciso que tiene que girarse. Y esto tiene que ver con desniveles de apoyo que no vamos a ver ahora. Todas las columnas están predeterminadas en 20 por 20, tal como dice la norma. Si usáramos otra norma, este valor sería diferente. Acá le vamos a dar a aceptar. Bueno, acá tenemos que volver otra vez a un procedimiento similar al que utilizamos en AutoCAD. Tenemos que buscar las capturas, la referencia a objetos, los snap o como le llama el programa. En este programa todo eso está contenido en este botón que se llama captura a plantillas, que también es con la tecla F3. Le damos clic y vamos a buscar, primero vamos a activar las capturas, o bien con la tecla F3 o con esta casilla de verificación, y vamos a seleccionar punto, extremo, perpendicular, punto medio de intersección, y vamos a destildar este último más cercano, pues suele ser confuso. Ese destildémoslo. Le damos a aceptar y nos vamos de la misma forma que en AutoCAD, con la ruedita del mouse, vamos a hacer un zoom y vamos a buscar que el programa capte uno de los puntos de esa columna. Fíjense que la columna es esto que se ve acá. Voy recorriéndola, me aparece punto medio, punto extremo, punto medio, punto extremo. Yo voy a utilizar este punto donde se transforma en cuadradito, es ahí donde tengo que hacer clic. Y ahí me va a aparecer la columna insertada. Ahora bien, es probable que la columna no se inserte en el punto en que yo estoy buscando. Vamos a hacerlo. Yo lo voy a modificar, voy a borrar esta columna y voy a volver a ingresar. Nueva columna. Acá le voy a poner columna 1 porque el programa sigue con la secuencia y le pone columna 2. Le doy a aceptar y voy a buscar ese punto. Acá no lo captó. Ahí está. Fíjense dónde está la columna. No quedó en el punto en que yo deseaba que quede. Para más datos le digo que esta columna tiene que ser ingresada utilizando como eje de replanteo estas dos líneas. ¿Qué quiere decir esto? Que la columna no puede superar ninguna de estas dos líneas. Son líneas constructivas. Imagínense que esto es una línea municipal, por ejemplo, un eje medianero. La columna yo decido que no puede superar estas dos líneas que son estos laterales de viga, ¿no? Entonces yo tengo que definir como punto de inserción este punto, no ese punto que yo elegí ahí. Ahora vamos a ir de nuevo así de paso nos vamos familiarizando con el ingreso de columnas. Vamos de nuevo, nueva columna, le cambio de nuevo a columna 1, le doy a aceptar y la inserto ahora en esta esquina. Fíjense cómo se insertó la columna. Tampoco se insertó como yo quiero. ¿Por qué? Porque si bien respeta este eje, no respeta este otro. Bueno, esto responde a este puntito que se ve acá, que es lo que se llama en cálculo estructural de hormigón punto fijo. El punto fijo es el punto que yo decido que la columna mantenga. O sea que si la columna tiene que crecer, lo haga hacia el lado contrario. Yo voy a definir ahora con el botón derecho cancelar, me aparece esta ventana. Esto lo vamos a hacer varias veces, así que no se preocupen. Vamos a ir a editar. Cuando me posiciono con el cursor arriba, la columna cambia de color y ahí le doy clic. Fíjense que ahora me aparece este elemento que les acabo de comentar, que es el punto fijo, y está seleccionado para esta columna. Fíjense cómo lo podemos ver acá. O sea, es el punto medio de la cara lateral izquierda. Yo tengo que cambiar el punto fijo a este punto. Le doy a aceptar y ahora sí la columna está donde tiene que estar, respetando estos dos ejes de replanteo que les comenté al principio. Vamos a ir con esta otra columna. Nueva columna, columna 2. Siempre verifique que el número es correcto,
Ahora voy a buscar la otra cara, la otra esquina, porque también quiero mantener esas dos líneas como ejes de replanteo. Le doy clic y tampoco me sirve. Botón derecho, cancelar, editar. Edito la columna y le cambio el punto fijo a esa esquina. Acá fíjense que yo le cambié a esta esquinita de acá. Le doy a aceptar y la columna se ajusta automáticamente. Vamos a las dos esquinas de arriba y después hacemos las de... No, mejor dicho, para seguir la secuencia vamos a estas dos. Botón derecho, nueva columna, columna 3, fíjense que me va coincidiendo con la plantilla, columna 3. Y acá voy a buscar el punto fijo central, porque esta columna tiene que hacer eje con la viga. Fíjense que es un tema de diseño más que nada, ya lo van a ir entendiendo. Le doy a aceptar y busco el punto medio, ahí me lo está marcando con el triangulito, le doy clic, pero el punto fijo de la columna no me sirve. Botón derecho, cancelar, edito y cambio el punto fijo a donde lo necesito, que es acá, a ese punto. Le doy a aceptar y la columna se ajusta. Hacemos lo propio con la otra columna, nueva columna, columna 4. Busco el punto medio, que va a ser el del punto fijo de la columna, sin duda. Tampoco me sirve. Botón derecho, cancelar, editar, cambiar punto fijo a donde lo necesito. Y ahí se me ajusta la columna. Esto tienen que practicarlo varias veces y ya después le va a salir totalmente en forma automática. Nueva columna, finalmente. Vamos a la esquina ahora. Esquina. Botón derecho, cancelar, editar y cambiar punto fijo a la esquina superior izquierda. La columna se ajusta. Y por último, la última columna, la columna 6, le damos a aceptar, capturo el punto y acá sí, la columna quedó perfecta. Fíjense, la edito, se ve perfectamente ajustada. Es aleatorio esto va, el programa lo va haciendo de manera aleatoria, en algunos casos coincide, en otros casos no. Si ustedes observan, la columna de la plantilla es mucho más grande que la columna que estoy ingresando yo. Pero no cantemos victoria, pues no sabemos si esta columna va a verificar, probablemente no lo haga. Vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a cambiar la solapa inferior. Nosotros estamos en la entrada de columnas, vamos a movernos a entrada de vigas. Y vamos a activar este botón que es vista 3D del edificio. Fíjense, sobre la segunda fila de botones superior, vista 3D del edificio, le damos clic y me va a mostrar aproximadamente qué es lo que acabo de hacer, que es nada más que ingresar las columnas desde el nivel inicial hasta el nivel final. Salimos de acá y nos quedamos en la entrada de vigas, pues las columnas ya están ingresadas, ya no volvemos a entrada de columnas. Y en entrada de vigas, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es la referencia del nivel donde estamos parados. Esa referencia la encontramos a la derecha abajo. Acá en este caso nos dice que estamos parados en losa 1. Si subimos arriba a la izquierda vamos a encontrar dos flechitas que nos sirven para subir o bajar de grupo. Vamos a bajar con una al nivel fundación. Miramos en la esquina inferior derecha y dice nivel 0 fundación. De casualidad también vemos que la plantilla se encuentra activa en ese nivel, pero no se encuentra activa en los niveles superiores. Por ejemplo, en losa 1 no se encuentra activa. ¿Cómo la activamos? Hay un botón al lado de aquel botón editar plantillas que usamos al inicio. Ese botón se llama editar vistas. Le damos clic y ahí seleccionamos la plantilla. Podría haber más plantillas acá, ya vamos a ver casos más complejos donde haya muchas plantillas, y cada plantilla habrá que relacionarla con el grupo o nivel en cuestión. En este caso es la única plantilla, así que simplemente seleccionamos acá y le damos a aceptar y ahí aparece la plantilla. Subimos al nivel 2, recuerden que eso figura en la esquina inferior derecha. Vamos al botón editar vistas y seleccionamos, le damos a aceptar y aparece la plantilla, y así sucesivamente
con todos los niveles. Así tenemos la plantilla dibujada. Este es el último nivel. Seleccionamos y tenemos la plantilla. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, y con esto vamos a terminar este video porque es, como les digo, inicial, vamos a ingresar las vigas y la losa, como para tener el primer esqueleto inicial conformado. Para eso nos vamos a posicionar. Ahora estamos en fundación no vamos a ingresar vigas, después ya veremos que existen vigas de fundación, pero no en este caso. Vamos a subir al nivel losa 1. Ese nivel losa 1 son las vigas que van a soportar a estas dos losas. Bueno, lo que vamos a hacer es, en vigas muros, menú vigas muros, entrar viga. Entrar viga, bueno, nos da como posibilidad una familia de vigas y distintos tipos para cada una. Por ejemplo, en este caso, estas son vigas de tipo plano, que vamos a ver en algún ejercicio, no ahora. Y en el segundo caso tenemos lo que se llaman vigas descolgadas, que son las que vamos a usar nosotros. Podemos seguir mirando tipos, vigas celosía, en este caso son vigas que van apoyadas en el terreno. Bueno, distintos tipos. Acá hay, por ejemplo, vigas metálicas con losas apoyadas encima. En fin, nosotros vamos al segundo, que son vigas descolgadas, que es la típica viga que nosotros dimensionamos en la guía de hormigón, en el TP de hormigón, mejor dicho. Bueno, acá lo que hacemos primero es establecer el ancho. Para eso vamos de nuevo a la guía de hormigón y nos podemos fijar. Acá vemos que la secuencia de cálculo es otra. Fíjense que acá nosotros arrancamos con las losas y en este caso estamos en las columnas y las vigas, ¿no? O sea que evidentemente la secuencia de ingreso de datos es completamente distinta. Y acá vamos a ver qué nivel de predimensionado nosotros le habíamos asignado. Acá lo tenemos, 15. Bueno, estamos en 15 centímetros es el ancho BW. Lo dejamos en 15 y le dejamos una altura de 30, porque la altura finalmente, si no es adecuada, el programa me va a tirar un error, ya lo vamos a ver. En el caso de que esta losa no fuera una losa monolítica, como si es, pongamos que es una losa premoldeada, apoyada sobre una viga, en este caso la opción sería viga bajo losa, ¿lo ven? Esta sería una pequeña viga que soporta una losa construida en segunda etapa, una losa de tipo premoldeado, pero no es el caso, así que lo destildamos, le damos a aceptar y vamos a ingresar todas las vigas. Fíjense que para ingresar las vigas es muy simple. Cuando nos acerquemos a la columna en cuestión, porque la viga obviamente va de columna a columna, se nos va a formar un círculo rojo. Cuando ese círculo está, quiere decir que la columna está capturada. Le hacemos clic y vamos a la otra columna. Una vez que aparece ese círculo, le damos clic. Yo le voy a dar un consejo respecto del ingreso de vigas. Lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, voy a ingresar toda esta viga continua lateral a la derecha. Capturo la columna y ahora voy a ir arriba. Fíjense que acá tengo unos botones. El segundo botón es el que activa el modo ortogonal. Lo voy a activar. Modo ortogonal. Fíjense que la viga va ortogonal, sea el punto que sea, la viga va a ser siempre ortogonal. Yo la hago pasar de largo y la dejo ahí. Lo voy a hacer lo mismo con esta otra. Dice que a veces no lo captura enseguida, tengan paciencia, y la hago pasar de largo. Y finalmente ingreso estas otras. También la hago pasar de largo, y esta otra que también la hago pasar de largo. Bueno, esto de pasar de largo es porque muchas veces el programa da mensajes de error que solo tienen que ver con cuestiones de dibujo y a veces son muy molestos esos mensajes. Entonces yo les voy a enseñar a borrar estos pedacitos de viga que me sobran. Acá le damos cancelar, vamos a vigas, menú vigas, borrar. Acá directamente nos posicionamos, hacemos clic y borra exactamente lo que sobra. Fíjense que acá me ha quedado, lo voy a ver en la vista 3D, de nuevo en el botoncito vista 3D del edificio. Fíjense lo que me quedó.
en la losa 1 me han quedado las vigas. Esto que está acá no es una losa todavía, sino que es un paño simplemente. Todavía no llega a ser una losa. Ahora la vamos a ingresar. Entonces, en estos dos paños que se han formado acá, que quedan en evidencia en estos signos de pregunta en amarillo, voy a ir al menú losas, gestión losas, y acá el segundo botoncito es entrar losa. Le doy clic y voy a manejarme. Después veremos estas variantes. Vamos a losa maciza, y la altura le vamos a dar la misma altura que le habíamos dado en la guía, que realmente no verificaba con este espesor, pero vamos a poner el espesor 9 centímetros. Miren después ustedes la guía y así lo pueden comprobar. Y la dirección del armado de esa viga nosotros tenemos que establecerla. La dirección de armado es un mandato que le damos al programa. En este caso decimos que sea paralelo a una de las vigas. Le damos a aceptar, hacemos clic. Cuando nos posicionemos con el cursor se va a poner amarillo, le damos clic y nos va a pedir paralelo a qué viga, a cualquiera, porque esto es ortogonal. Le damos paralelo a esta y ahí me queda el armado. Voy a la otra, me posiciono arriba, le doy clic y marco, por ejemplo, esta. Es lo mismo, la dirección va a ser ortogonal, con lo cual tengo, fíjense, ingresadas ahora sí las losas. Lo que voy a hacer ahora, por una facilidad que me da el programa, va a ser copiar las losas inferiores a los niveles superiores. ¿Cómo lo hago? Bueno, ahora estoy en losa 1. Con la flechita me muevo a la losa 2. Voy a grupos, copiar de otro grupo. Grupos, copiar de otro grupo. Fíjense que yo estoy en este nivel. Voy a copiar este de abajo. Hago clic y me lo copio. A ver si es cierto. Efectivamente me lo copió. Y bueno, y hacemos lo mismo. Subimos, grupos, copiar de otro grupo, elegimos el grupo inferior, le damos a aceptar, subimos uno más, grupos, copiar de otro grupo, y elegimos el inferior. Y ahora debería estar toda la estructurita, como efectivamente está, modelada. Las bases no están, las bases las vamos a modelar después. Y esto es un poco un comienzo, una iniciación al uso de ZipPCAD. Espero que les haya servido y lo seguimos viendo en las clases presenciales en el taller de estructura.